Muy buenos días nuevamente. Quisiera, ante todo, agradecer a la doctora Isabel Tozán por haberme invitado a participar como moderador en este evento en este coloquio tan interesante. En esta oportunidad tenemos 4 oradores en esta mesa 2, titulada Franceses y peruanos contrarrevolucionarios. Quien tomará la palabra en primer lugar es el doctor Bernard Lavallée, de la Universidad de París Sorbonne Nouvelle, y el título de su presentación es Aliados o enemigos, los franceses en la Mar del Sur a comienzos del siglo XVIII. Tiene la palabra, doctor. Bien, buenos días a todas y a todos. Yo también quisiera agradecer a los organizadores y en particular a la organizadora de este encuentro la oportunidad que me ha dado de estar en esta querida Lima para ver a tantos viejos amigos, ya que, como ustedes saben, hace mucho tiempo, muchos años que estoy vinculado de muchas maneras con este querido París. Para comenzar, quisiera pues disculparme porque en realidad, como acaba de decirle el doctor de la Puente, yo no me sitúo en el periodo que va de la rebelión de Tacna, que hemos escuchado hace un momento, hasta la Gran Guerra de comienzo del siglo XX. Entonces habría que ver lo que voy a explicar, digamos, más o menos, más bien como una especie de anticipo o de elemento que muestra cómo iba a ser el eje de mi ponencia, cómo esa relación franco-peruano o peruano-francesa, desde el inicio, esto es la época que estudio, final el 17, comienza el 18, fue una relación, si no compleja, por lo menos en algunos aspectos ambigua. Bien. Voy a hablar efectivamente de la llegada a lo que entonces se llamaba la Mar del Sur, de unos cuantos barcos, veremos que fueron muchos, procedentes de Francia, los más de Bretaña, de Saint-Malo, y que, aprovechando una coyuntura sobre la que volveré, invadieron, entre comillas, lo de invadieron, el mercado del Pacífico Sur. Bueno, esta historia no es una novedad en la historiografía. Ya a comienzos del siglo XX, un sueco publicó en París, en francés, 2 libros muy importantes, de una historia esencialmente descriptiva, pero todavía muy útil, de ese proceso. De manera más moderna, un argentino, hispano-argentino, Maramut Ricles, hizo un trabajo en el que mostró, en base a documentación española, la intervención de Saint-Malo, de los barcos procedentes de Saint-Malo en ese comercio, y un poco, unos 15 años después, un francés, André l'Espagnol, hizo un trabajo sobre les Messieurs de Saint-Malo, en el que él estudiaba lo mismo, pero de una manera diferente, primero porque lo hizo en base a documentación francesa, y 2, porque él considera este aspecto de esa parte del comercio como un elemento del gran comercio internacional, casi diría mundial, de Saint-Malo y de Bretaña en la época. Por otra parte, hay algo interesante, y es que como en la interrogación que viene al final, abajo, ¿qué aportan los testimonios bilaterales? Quisiera insistir sobre el hecho de que esa invasión, todavía entre comillas francesa, fue importante porque nos ha dejado un testimonio absolutamente muy importante de un francés que participó en ese comercio. Bueno, él no era comerciante, él era oficial de fortificaciones y fue mandado en un buque de comercio para precisamente ver qué tal estaban las fortificaciones de los diferentes puertos hispanoamericanos entre, digamos, Valdivia y Lima. Bueno, con una intención que puede ser efectivamente un poco discutible. Y ese testigo, que ha dejado un libro muy, muy interesante sobre la sociedad chilena, pero también limeña, se llama Fraisier, Amédée Fraisier. Bueno, Fraisier además no era meramente francés,
era de Saboya, y en aquel entonces Saboya era parte del reino de Piamonte. Pero bueno. Entonces quisiera insistir sobre, como se ha dicho en el título, como se ve en el título, sobre la ambigüedad de esa relación comercial franco-peruana o franco-hispanoamericana, digamos, en esa época. Primero, las fechas. Ya los primeros barcos franceses, bretones, que aparecen en estas aguas, aparecen, digamos, en los últimos años del siglo XVII, por 1698, y prácticamente van a estar presentes aquí hasta 1724, pero como veremos, con un corte muy fuerte en 1717. Y para ver la magnitud de ese movimiento, hasta la fecha, entre 1698 y 1724, se han registrado 133 barcos, sin duda fueron más, franceses, de los cuales 115 entre 1701 y 1716. Entonces, ustedes ven que fue una época, un periodo bastante corto. Para darles una idea, ustedes recuerdan las cifras que he dado, entre 1701 y 1715, España envió a todo su imperio 164 barcos, que además tenían un tonelaje como media de un 20% menor que el de los franceses. Entonces ustedes ven, para la época, qué importancia tuvo ese movimiento. ¿Por qué ese movimiento? Por supuesto, por la voluntad de los franceses de participar en ese negocio pacífico hasta la fecha cerrado. El Pacífico era un mare clausum, pero también porque desde hacía algunas décadas los bretones ya se habían lanzado a intentar penetrar el comercio hispanoamericano. Se los nota en Veracruz, por ejemplo, y obviamente querían aprovechar el colapso de las famosas flotas bien conocidas, lo cual hacía que, por ese colapso, que además fue muy fuerte en los últimos años, en el 17 y comienzo del 18, que como ustedes saben fueron el periodo más deprimido de la relación del poder español en el mundo y de la relación comercial entre España y su imperio. Y entonces lo que pasa fue que esos barcos franceses traían productos que desde hacía algunos años estaban absolutamente ausentes de los mercados sudamericanos, en particular telas. Además, les indico que en el Archivo de Indias de Sevilla hay muestrarios de esas telas que fueron decomisados en algunos casos, sombreros, encajes, bolas de billar, ¿no? Quincalla, en fin, digamos, toda una serie de productos de cierto valor, por no decir valor elevado, que estaban absolutamente ausentes del mercado. Bien. El segundo elemento, y no es un elemento sin interés para lo que estamos diciendo, es que esos barcos franceses solían navegar generalmente de 3 en 3, no solos, por razones de defensa. Y por si fuera poco, cada uno venía con 40 a 60 cañones. La norma era un cañón por 10 toneladas. Entonces, los buques grandes, los nuevos buques, que había buques de línea, tenían de 40 a 60 cañones, y las fragatas de 25 a 30, lo cual significa que si bien llegaban como comerciantes, también llegaban con una presencia, una fuerza militar capaz para, digamos, que desaparecieran cualquier tentación de resistencia. Hay que decir también que esos barcos de la Mar del Sur no se contentaron con las costas chilenas y mexicanas, sino que se señalan algunos barcos bretones en Acapulco, en Valle de Banderas, en Manzanillo, en México, en América Central, en Sonsonate y en Realejo. Y algunos de ellos, en realidad, no consideraban su etapa peruana, sino como, bueno, no consideraban a Lima, sino como una etapa. ¿Por qué? Porque viniendo de Bretaña vendían su mercancía en Lima, se hacían con la plata correspondiente y después se iban a China.
Y en un trabajo reciente, un colega argentino, Mariano Bonialian, ha censado como más de 20 barcos franceses que hicieron esto. Bien. ¿Cuáles eran los destinos de esos barcos? Pues, digámoslo, todos los puertos entre Concepción y Lima. Esto era, digamos, lo esencial de sus destinos. Y además, si bien ellos de manera esencial iban a Santiago de Chile y a Lima, también les gustaba mucho recalar en los pequeños puertos entre esas dos capitales. ¿Por qué? Porque ahí obviamente los controles eran mucho menos importantes y serios que en Lima, si es que lo eran en la administración española. Bien, entonces, esto significa que fue un comercio muy importante, como he dicho, que atrajo que manejó mucho dinero. André el Español califica a los barcos franceses de bazar ambulant, es que ahí había de todo, estaban llenos hasta el tope. Entonces todo parece ser muy bien, pero ¿dónde están las ambigüedades? Bien, desde el inicio hubo tiranteses. Tiranteses porque, claro, esos barcos se aprovechan de la coyuntura política y dinástica. Ustedes saben que en 1700 Carlos II pierde su corona, muere, y que hay un problema dinástico entre un candidato austríaco y un candidato francés, el futuro Felipe V. Felipe V va a ganar, va a ser efectivamente rey de España después de la guerra de sucesión de España, pero no hay, y entonces, claro, los franceses aducían esa realidad para decir que, bueno, había una especie de relación dinástica, que al fin y al cabo el rey de España era un rey francés. Bueno, no hay que olvidar, y eso es un tema desgraciadamente poco estudiado, no hay que olvidar que aquí en Perú, como en otras partes de América, no todos estaban a favor del candidato francés. Por ejemplo, en un libro mío sobre las luchas de poder en Cusco a comienzos del 18, me encontré con que uno de los principales canónigos de la capital de Cusco era el defensor más acérrimo que pudiera ser del candidato austríaco. Bien. Por otra parte, aparecieron rápidamente una serie de tiranteses y problemas con las autoridades locales. ¿Por qué? Pues porque hubo de todo. Algunas aplicaban la reglamentación que decía que todo barco extranjero, cualquiera que fuera la nacionalidad, era un barco enemigo. Bien. Otros entraron, y fueron los casos más numerosos, entraron en contactos con los franceses y aceptaban, sobre todo en los pequeños puertos, aceptaban que ellos pudieran vender con tal que ellos tuviesen su contraparte y tuviesen ahí su beneficio. Pero también hubo, y eso lo sabemos de ciencia cierta, hubo toda una serie de problemas, digamos, individuales. Quiero decir que, como muchas veces, las tripulaciones de los barcos franceses no se portaban muy bien. Había problemas de borrachera, había pendencias, en fin. Y sobre todo esto en Concepción, porque Concepción era un poco el cuartel general de los franceses después del gran viaje, Bretaña, Malvinas, Cabo de Hornos y luego Concepción. Ahí tenían sus bodegas, tenían casas para el descanso, tenían talleres para reparar los barcos y, por supuesto, no faltaban los problemas entre los marinos, más o menos, con la cabeza más o menos candente, y los habitantes. Y eso pasó también en algunos casos en Lima. Pero las cosas complicaron también por otra razón. Y fue que a partir de 1708 hubo tantos productos franceses, en particular en Lima y en el Perú, que empezó a haber una especie de saturación que llegó a su colmo en los años de 1713 y 14, lo cual significó que fue cada vez más difícil vender las mercancías. Y en particular, los capitanes de buque
tuvieron que hacer algo que en principio se les estaba absolutamente prohibido, esto era vender las mercancías de fiado. Y no sé, ustedes pueden imaginar después las dificultades que tenían para que efectivamente pagaran. Y en no pocos casos tenían que ir hasta Cusco para tratar de ser pagados, a veces no lo conseguían, y en muchos casos dejaban a un suboficial del barco en Lima para que él tratara de hacerse pagar, porque el barco tenía que volverse, porque si no los viajes se hacían demasiado largos. Bueno, ¿cómo va a terminar eso? Eso va a terminar de una manera totalmente ambigua. En efecto, en 1716, por los problemas que he dicho, por la saturación económica y también porque la corona de España, aunque de origen francés, estaba un poco harta de ver a todos esos marinos y marineros bretones y barcos bretones en la Mar del Sur, la corona decidió acabar con ese comercio, clandestino, contrabando francés. Y entonces el rey de España decidió que había que montar una flotilla para desalojar definitivamente a los franceses. Bueno, definitivamente no, porque algunos siguieron, como he dicho, hasta comienzos de los años 20, pero para que, digamos, los franceses entendieran que ya la época dorada de ese comercio había terminado. Entonces, ¿dónde está la ambigüedad? La ambigüedad está en que para montar esa flotilla, hablaron con un oficial de marina francés, Jean-Nicolas Martinet. Y él montó su flotilla en base a 3 barcos que le pertenecían, barcos franceses con tripulaciones francesas, y uno de la Marina de Guerra española. Entonces, un francés contra los franceses. ¿Por qué? Pues porque en realidad lo que pasa, la cosa aún más complicada, es que el dinero, una parte importante del dinero que se invirtió en esa flotilla, era dinero francés de Francia, pero también dinero de los franceses que estaban radicados en Cádiz y que obviamente, por muy franceses que fueran los otros, veían con poco interés que unos franceses se metieran en el comercio sudamericano fuera del canal que ellos más o menos no controlaban, pero en el que ellos estaban insertados en Cádiz. Entonces la flotilla de Martinet, 3 barcos franceses y un barco español, zarparon de Cádiz y llegaron a Lima. Y ahí la cosa se complicó. ¿Por qué? Pues porque obviamente enseguida los marineros de Martinet hicieron buena amistad con los de los barcos mercantes de bretones que estaban ahí. Y entonces las autoridades se quejaron de que eso no servía para nada porque finalmente parecía que los barcos de Martinet iban a unirse en realidad al sistema mercantil de contrabando que he explicado. Además de que, como era de prever, Martinet tuvo problemas con los oficiales españoles del 4º barco y finalmente ya las autoridades virreinales, aduciendo que esos franceses que habían venido a limpiar la Mar del Sur de barcos bretones ya no servían para nada y se les obligó a retroceder prácticamente sin haber, digamos, batallado mucho contra los franceses, pero sí habiendo demostrado que la corona española ya daba por terminada esa época. Y entonces fue como prácticamente terminó ese episodio bretón en la Mar del Sur, pero otra vez terminó con la ambigüedad que siempre había prevalecido en su historia. ¿Por qué? Pues porque después, cuando ya la presencia de barcos bretones estaba desapareciendo en la Mar del Sur, volvieron a aparecer corsarios ingleses. Entonces, entre los últimos barcos mercantes bretones que aparecieron en el año 20 y algo aquí en Lima, pues el virrey los obligó a que, como estaban armados, como he explicado, los obligó a que dejaran sus cosas de comercio y se fueran
a tratar de encontrar, cosa que no hicieron, los barcos de corsarios ingleses. Entonces, con eso termino, creo que me he pasado un minuto o dos. Lo que pasa es que efectivamente esa primera relación franco-peruana o peruano-francesa en la Mar del Sur fue una relación absolutamente extraña, hecho de te quiero, yo tampoco, para tomar el título de una canción francesa muy conocida, y que muestra cómo efectivamente las relaciones bilaterales, cualquiera que sean, siempre son difíciles y siempre están marcadas con las ambigüedades de intereses opuestos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lavallée, por esta interesante presentación en torno a los franceses en la Mar del Sur a inicios del siglo XVIII. Tiene la palabra ahora el teniente Cristian Rodríguez Aldana, del Ejército del Perú, quien nos va a presentar su trabajo titulado Un hombre contra la Revolución Francesa, el realismo de José Ramón Rodil, 1818-1826. Buenas a todos, muy buenas tardes. Muy agradecido con los organizadores por haberme invitado a este evento y al Comando del Ejército por permitirme compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un militar que yo denomino bastante estudiado pero muy poco conocido, ¿no? Al igual que Pedro Antonio de Olañeta y Antonio de Quintanilla. José Ramón Rodil y Gayoso, defensor de la honra española en el último reducto que tuvieron los españoles en este lado de América, dentro de las fortalezas del Real Felipe, entre los años 1824 y 1826, no solo es recordado por ser el hombre que fusiló a más de 120 mujeres, niños y ancianos por considerarlos bocas inútiles dentro de un severo sitio impuesto por Bartolomé Salón después de la victoria sellada en los campos de Ayacucho, o por haber reducido al máximo las raciones de alimentos, llevando a sus visitantes a comer caballos, perros, gatos, ratas, y algunos memorialistas como Stevenson dice que incluso se comieron a la gente. Sino que poco se ha venido estudiando sobre cómo los personajes, en este caso militares, optaron por una opción política contrarrevolucionaria en oposición a lo que estaban viviendo y que identificaban como parte del gran proceso histórico generado en 1789. La ocupación llevada a cabo por los franceses en 1808, las diversas sublevaciones que se dieron a consecuencia de ello y la ausencia del rey, ocasionaron un auténtico trauma colectivo porque los acontecimientos revelaban que el mundo en el que vivían los españoles estaba cambiando. Es así que nuestro personaje, después de estudiar en el Seminario Conciliar de Mondoñedo, cursó jurisprudencia en la Universidad de Santiago de Compostela y formó parte del batallón literario conformado por alumnos de dicha universidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que este es un personaje que se va a ir formando durante el fragor de la guerra. El joven Rodil es incorporado a una división del Ejército Nacional y se va a formar militarmente, como ya dije, junto a los acontecimientos suscitados en la península, desarrollando poco a poco una conciencia basada en la defensa de un rey sometido, quien además era símbolo y garante de la unidad del reino. Napoleón impuso como nuevo monarca a José Bonaparte y no hubo un solo instante en donde el pueblo no se haya organizado para conseguir su expulsión definitiva. No siempre se podía derrotar un ejército tan poderoso como el francés, pero batallas como la de Espinosa de los Monteros, la acción de Mondoñedo, la defensa del puente Sampayo, Tamames, Medina del Campo y la defensa de Tarifa, donde va a participar mi personaje, demostraron que las victorias militares sí eran posibles frente a un enorme ejército. Sin embargo, regresó Fernando VII y con él un absolutismo que desechó una constitución que fue elaborada por las Cortes de Cádiz en su ausencia. Estas fueron disueltas y se mandaron a prisión a todos los partidarios del gobierno constitucional. Los decretos promulgados por las Cortes fueron suprimidos y se restablecieron los conventos para luego poner en funcionamiento el Consejo Supremo de la Inquisición y demás tribunales del Santo Oficio. Ya para entonces, las juntas de gobierno instaladas en América se hacían más fuertes y fue necesario enviar al otro lado del Atlántico a los oficiales que pelearon por el retorno del rey
y del regreso de la normalidad, entre comillas, a la que estaban acostumbrados. Es así que nuestro personaje pasó a Cádiz en 1816 y llegó a Lima el 17 de abril de 1817, donde se volvió a embarcar con dirección a Arica y formar parte de la expedición que debía reconquistar Chile bajo las órdenes del brigadier Mariano Osorio. Participa de las batallas de Talca en 1818, Cancha Rayada, victoria española, y Maipú acaecida el 9 de abril de 1818. Y me detengo aquí para poder hablar sobre su estancia en el Perú. José Ramón Rodil para mí fue un personaje realmente difícil de estudiar, sobre todo tratando de buscar cuál es la opción política que tiene este personaje. Cuando ustedes revisen la bibliografía en lengua española, casi la totalidad, salvo 2 documentos, ninguno menciona sobre su posición política. Y es muy curioso. El primer documento que habla, que puede dar luces sobre su opción política, es el Motín de Asnapuquio, que hace José Ramón Rodil, el que después va a defender encarnizadamente al rey, firmando un documento donde la mayoría de oficiales españoles son considerados constitucionalistas o liberales. Y el segundo es el testimonio de Juan de Birindoaga en estos tomitos de José María Balega, que se llama Historia del Perú, el tomo 7 y el tomo 8. Cuando se le toma testimonio al vizconde de Sandonás, él dice que Rodil es un liberal, cosa que es bastante curiosa, muy rara para un militar que defendió hasta el último la honra española. Él no fue catalogado un Ayacucho porque no participó de la batalla de Ayacucho. Sin embargo, decidió prolongar esta resistencia, y les comento que para el 1 de enero de 1825, dentro de las fortalezas de Real Felipe habían 13.000 hombres, 9.000 civiles y 3.000 militares. ¿Cuántos terminaron? O sea, cuando se traza, se establece una capitulación en el Callao, se forman 200 hombres para que desfilen las tropas que estaban en el Callao acantonadas y que defendieron desde el 1 de marzo de 1824 hasta el 22 de enero de 1826 encarnizadamente a Fernando, 350 personas de las 13.000 que habían. ¿Y los 9.000 civiles dónde estaban? O sea, me viene a la mente también unos comentarios de un texto editado en Colombia que se llama Los indios de Pasto contra la República, y Jairo Gutiérrez dice, sí, pues, pero ¿qué militar acusado de constitucionalista o proliberal no defendió hasta el final a Fernando? Pablo Morillo lo defendió hasta el final. El virrey La Serna lo defendió hasta el final. O sea, cuando ustedes leen las memorias de Miller, se van a dar cuenta que el virrey La Serna es un militar propiamente dicho, sí, pero que hacía en una casucha herido de la mano, Miller dándole su poncho y una tacita de mate de coca para que se pueda restablecer. Entonces, estudiar a los militares, no solamente a los clásicos, o sea, me refiero a Valdés, a La Serna y otros, sino también a los que llevaron hasta el último extremo la defensa de las banderas españolas en el virreinato del Perú. Entonces, ¿por qué titular el realismo de José Ramón Rodil en un tema que tiene que ver con los franceses? Porque Rodil justamente combatió todo lo que para él significaba la Revolución Francesa, ¿no? Que era Napoleón, José I Bonaparte, que impuso una constitución y todas las políticas desde el ámbito de la jurisprudencia llevadas a cabo en España, él las combatió hasta el final. Entonces, para parafrasear a Jean-Philippe Louis, esta política inacabada, este realismo inacabado de Rodil no solamente se va a manifestar en los 83.000 metros cuadrados que tiene la fortaleza del Callao, sino se va a sostener mucho después. Y me quiero referir a lo siguiente, ¿no? Si conocemos de Rodil que fue un sanguinario, mató más de 8.000 personas, llevó al extremo, ¿no?, la defensa del rey de España, ¿qué diablos hace este hombre defendiendo a la reina niña y a María Cristina, ¿no?, en las guerras carlistas? O sea, Rodil tiene todas las características de ser un carlista, tiene todas las características. ¿Y qué hace él defendiendo a un sistema en el cual él no creía, que era el sistema liberal? ¿Y por qué no él está apoyando a sus colegas de armas que sí creían en la posición de José María Isidro de Borbón? ¿Por qué no? Porque cuando Rodil, ¿no?,
escuché en una conferencia que había llegado a España 10 años después, pero no es así. Rodil capitula en el Callao el 22 de enero de 1826, sale el 23 y llega a España el 27 de agosto de 1826 también. Y cuando baja, ¿no es cierto?, lo primero que quieren saber los españoles es, oye, ¿y qué pasó contigo? ¿Dónde has estado? ¿Cómo has hecho para resistir tanto? Y el primero que quería saber de él, obviamente, era Fernando VII. Y cuando Fernando VII lo llama para conversar con él sobre la resistencia del Callao, ¿qué es lo primero que hace? Lo condecora con la cruz de Isabel la Católica. Y no solamente eso, sino que lo nombra protector de sus hijas. Entonces, cuando llegan las guerras carlistas, y este señor que tiene una posición, digamos, extremadamente conservadora, obviamente la lógica dice que va a optar por el sistema con el cual él se siente cómodo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque los militares tenemos algo que se llama el legalismo, digamos, ¿no?, para la época, ¿no? O sea, particularmente los militares no participamos en política. Entonces, muy a contrapelo de lo que sí hacía, por ejemplo, La Serna, Valdés, Canterac, Torrente y otros, él optó por defender el orden monárquico de Fernando VII y por lo tanto la herencia que representaban las hijas, ¿no?, en este caso Isabel II de España. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo francés? O sea, ¿qué cosa tiene que ver Rodil, un español que peleó toda su vida contra Francia, qué tiene que ver con lo francés? Y es que en lo más profundo del bombardeo constante, de no tener agua, porque mucha gente murió de escorbuto, de hidropesía, influenza y demás enfermedades. O sea, este personaje, al estar enfrentado con tanta miseria, con tanto bombardeo y tanta penuria, decidió escribir una memoria que se llama La Memoria del Sitio del Callao. Y en la Memoria del Sitio del Callao, la primera página dice así, y con esto termino: el Perú se había preservado años y siglos del funesto espíritu del vértigo que ha contraído accidentalmente el género humano, pero no estaba exento de padecerlo a su vez, ni de sufrir su influencia o efectos espantosos, y entró, y quiero hacer énfasis en esto, en el movimiento general de las turbaciones políticas que promovió descubiertamente la Francia de 1789. 20 años tardó en llegar o introducirse en nuestras posesiones ultramarinas. Fueron sus conductores los gobiernos extranjeros. Viéronse sus agentes y aún algunos comisionados nuestros enviados con el título de pacificadores. Encender la tea de la discordia y los pueblos americanos, sin entenderlo y sin quererlo, empezaron desde 1809 a tumultuarse contra las autoridades que siempre respetaron. El último de los departamentos conmovidos fue el Perú. El último de los departamentos de los pueblos fue Lima, y si alguno puede disculparse, ellos no merecen acusación ni censura de sus procedimientos hasta el 29 de enero de 1821, que entró a gobernarlos como virrey el teniente general don José de la Serna. El 9 de diciembre de 1824 le descargaron el peso tan enorme los que se llaman acontecimientos de la guerra, pero ellos están encubiertos hoy en un misterio de que puede haber sido víctima un español tan esclarecido y otros muchos que le acompañaban, a los cuales toca o puede serles menos difíciles el descifrarlos. Entonces, para Rodil, ¿dónde está el origen de todo este tumulto que lo ha llevado a él a pasar hambres, a ver morir al marqués de Torretagle, ¿no?, a encerrar a sus propios compatriotas o a sus propios colegas que están defendiendo y que también se están muriendo de hambre comiendo galletas día a día? ¿Sabe lo que es usted comer 4 galletas diarias y un vaso de agua del pozo que tenemos en el Real Felipe? Es altamente contagioso. O sea, esas personas en realidad, bueno, las que salieron radicalmente enfermas. Y es más, ¿saben ustedes cuánto se demoraron en limpiar el Real Felipe cuando sale Rodil? Porque el Real Felipe no solamente es el castillo que ahora todos conocemos, sino es el castillo más 2 baluartes. ¿Cuánto se demoraron las fuerzas del primer gobernador que tuvo las fortalezas después de Rodil? 45 días en limpiarla completamente, y con guantes y con tapabocas y con camillas, porque cuando Rodil sale se supone que le entrega las llaves, bueno, entre comillas se dice las llaves de la fortaleza a Bartolomé Salón, pero cuando Bartolomé Salón ingresa se da con muchas sorpresas. En lo que en ese tiempo se llamaba la morgue habían 67 personas
refugiadas muriéndose a razón de 3 diarias. O sea, habían 67 y cada día se morían 3, 3, 3 y 3. Todo estaba altamente contagioso y por unas memorias que todavía custodiamos gracias a la colección documental de la Independencia, sabemos, gracias a José Rivadeneira y Tejada, sabemos de que era tan pero tan desolador lo que encontraron los soldados que ingresaron a la fortaleza, que dicen que habían cuerpos a medio enterrar. Cuerpos a medio enterrar, o sea que ni siquiera se tuvo la decencia de poder enterrar cristianamente a muchos de estos que defendieron hasta el final a un rey que estaba a miles y miles de kilómetros del principal puerto del virreinato del Perú, que era el Callao. Gracias. Muchas gracias, Teniente Rodríguez, por su interesante presentación. Y pasamos ahora de Rodil a Canterac. Tenemos la presentación de la doctora Isabel Tozán de la Universidad de Burdeos, titulada José de Canterac, nuevos hallazgos sobre una trayectoria contrarrevolucionaria. Bueno, muchas gracias. Yo soy la primera en querer usar la tecnología. Bueno, perfecto, si me ayudan mejor, porque no teniendo aquí la computadora al lado, mi ponencia de hecho va a estar un poco desordenada y no corresponde a lo que quería que fuera. Muchísimas gracias primero a José de la Puente por aceptar moderar esa mesa. Es una tarea muy difícil, uno se siente que no puede casi participar y tendría seguramente muchas cosas que decir. Muchas gracias a los que me acompañan en esa mesa. Yo sí veo muchos vínculos entre todos los trabajos ya presentados desde esta mañana y los dos primeros. Y ahora les voy a hablar, entonces el título de la ponencia es José de Canterac, nuevos hallazgos sobre una trayectoria contrarrevolucionaria. Sí. Gracias. Interesarse por José Canterac es volver a unas fuentes a menudo descuidadas, ya que la historiografía peruana, lógicamente, ha enfocado la construcción de la historia de la independencia, alentando la afirmación nacional. Intentaré completar ese acercamiento acudiendo a otra versión de los hechos, basándome en la hoja de servicio y demás documentos del Archivo Militar de Segovia, que me recomendó el profesor Lavalle aquí presente, otros documentos también, algunos en castellano y en francés, comunicados unos por María Cristina Maceo, quien nos acompaña, y Ascensión Martínez Riaza de la Complutense. En un artículo recién publicado por la Biblioteca Nacional del Perú, desarrollé la información existente sobre los años peruanos de Canterac. Ahora trataré de aportar otros datos en base a documentos poco o nada conocidos. Canterac mereció ser odiado por los patriotas peruanos. Mostraré cómo la disciplina y el ensañamiento que lo definieron se explican en el contexto del engranaje de la guerra de independencia y también por razones personales, especialmente la violencia radical de la Revolución Francesa. El virrey Pezuela fue derrocado y ascendió la Serna en enero de 1821. Canterac fue uno de los generales partícipes del motín de Aznapuquio. La primera diapositiva. Ya. Fue uno de los generales partícipes del motín de Aznapuquio, considerado como el primer golpe militar en el Perú. El sobrino del penúltimo virrey, quien firmaba El Ingenuo, describió al general de esa forma. Es la cita que tienen. Es bizarro, instruido, aplicado, generoso, aunque fogoso, de carácter dócil y adicto a Valdés. Fernandito de Pezuela continuó en la denuncia de las circunstancias del pronunciamiento acerca de Valdés,
dice lo siguiente: tiene a Canterac a su devoción a más no poder, obligándolo ya en ese estado a comprometerlo en muchas de sus maquinaciones. En mayo de 2017 ubiqué el retrato de Canterac en el Museo Militar de Toledo, pintado por Antonio García Obregón y al lado de otro lienzo que representa a Rodil. La independencia del Perú fue proclamada en julio de 1821 y Lima evacuada por las autoridades de la corona. La guerra, iniciada en los territorios integrantes del virreinato desde 1816, perduró como lucha fratricida hasta 1824. Desde Huancayo, en febrero de 1822, Canterac advirtió a los habitantes de Lima y de su costa. Creo que es otra diapositiva. Sí, esa es. Esa es la advertencia de Canterac. Si ciegos a vuestro interés favorecéis los designios de los revoltosos, tened a la vista el castigo que acaban de sufrir los habitadores de Huayhuay, Chacalpapa y otros, cuyos pueblos por su obcecación han sido entregados a las llamas. Este ejército espera de vosotros una conducta que exceda, si es posible, su generosidad. Estos son sus sentimientos, que garantiza su general y vuestro amigo. Como se dijo en la primera mesa, por otro lado, Canterac redactó un decreto sentenciando a muerte a los extranjeros, especialmente sus compatriotas francesas que servían en las filas patriotas. Por supuesto, no surtieron efecto esas amenazas. Después de años de enfrentamiento, el 9 de diciembre de 1824, apresado y herido el virrey por las tropas patriotas, Canterac firmó las capitulaciones de Ayacucho, en el lugar del virrey La Serna, lo que le valió ser retratado en el cuadro de Daniel Hernández que tienen a la vista a los 100 años de la victoria americana. La documentación del Archivo Militar de Segovia permitirá ahora completar la información sobre el destino de Canterac después de que desembarcó en el puerto de Burdeos en junio de 1825. Y por otro lado puse esa cita de una carta dirigida por Bolívar a Canterac en la que le rinde homenaje, lo cual no significa que colaborara Canterac, sino que se reconocen mutuamente la valentía como militares. ¿Quién fue Canterac? Resumo lo que está en el artículo de la Biblioteca Nacional. Hijo de un capitán de los Reales Cuerpos de Artillería, José de Canterac nació en 1786 en un pueblecito del suroeste de Francia, a unas 50 leguas de la frontera española, lo cual tiene importancia. El certificado de bautismo permite conocer el primer nombre que recibió, César. Fue predestinado a la vida militar en un medio que era el de la nobleza rural. El padre de José Canterac se había casado en el mismo pueblecito. En el registro de casamiento se informaba sobre los bienes de la familia. Canterac, el padre, era de hecho un noble que poseía muchísimos bienes. En 1791, con la Revolución Francesa, por ser noble militar, fue dado de baja. Sus bienes fueron embargados y vendidos en subasta pública, es el documento que tienen aquí a la vista. Sus bienes fueron puestos a la venta el 23 de diciembre de 1792. El inventario da cuenta de todo tipo de muebles, prendas de vestir, un muy hermoso billar, casi nuevo, en una habitación separada, unos carruajes y también una librería con varios centenares de libros repartidos entre los 5 pisos de la casa, 39 volúmenes de la enciclopedia, varios diccionarios, uno de italiano, no se menciona ninguno en español,
así como colecciones de un diario titulado El amigo del rey. La lectura del legajo es reveladora a la vez de la comodidad de la familia en un lugar apartado de Francia y evidencia un ensañamiento. El legajo, en efecto, incluía el decreto de 1793 contra los emigrados, declarados civilmente muertos y cuyos bienes pertenecen a la República, con el agregado de que solo se salvarían de la condena a muerte los hijos de emigrados menores de 14 años con tal que no hubieran combatido contra la revolución. En tales circunstancias, Alejandro de Canterac emigró a España y se radicó en Castilla. Obtuvo que su hijo de 15 años ingresara a un cuerpo de infantería española. Entre dos nacionalidades y dos tradiciones lingüísticas, el cadete tuvo que adaptarse constantemente a sus interlocutores, transar con la identidad para integrarse y a la vez siguió fiel discretamente a sus raíces francesas. Un vaivén que se observa en las variaciones, por ejemplo, a la hora de firmar. Así, por ejemplo, solicitó un permiso para ir a su tierra natal y eso se halla en el archivo de Segovia. Ante el pedido luego de marcharse a América, desde el ministerio, me parece que me he saltado una página, perdón. Bueno, luego todos sabemos que Napoleón, las tropas napoleónicas invadieron España. A partir de 1808, el joven emigrado que había iniciado una carrera en el ejército español participó entonces en la Guerra de Independencia en la caballería castellana contra los franceses. En julio de 1814, derrotado Napoleón y restablecida la monarquía en Francia, Canterac primero solicitó un permiso para ir a Burdeos, a su tierra natal. No se da mayor información en el legajo Canterac sobre lo que sucedió en esta visita en el archivo militar. Luego pidió ir a América y desde el Ministerio de Guerra, desde Madrid, tuvo un firme adversario que intentaba impedírsele salir del país. El joven oficial obtuvo ese permiso y solicitó que fuera asignada a su padre y hermana parte del sueldo que le correspondía desde Valladolid. Esa es una información reveladora, como otras, de las necesidades familiares y solidaridad constante del oficial con los suyos. Había de llevar al Perú una división de 3.000 hombres pasando por Panamá. En Portobelo le llegó una contraorden para que fuera a reunirse con la expedición de Morillo en el litoral venezolano. Las cartas que San Martín le dirigió a Canterac a finales de 1821 son reveladoras de la insistencia de San Martín por negociar a favor de un gobierno monárquico, afín a la situación de México. También ponen de manifiesto esas cartas la negativa de Canterac de sustituirse a la Serna en esa reiterada propuesta de negociaciones secretas. Como lo investigó Fernando Barrantes Rodríguez Larraín y Patrick Puigmal en los diccionarios que espero presente por la tarde, los franceses fueron muy numerosos en el bando patriota. Uno de los oficiales llegados con San Martín, Bransen, hizo un pronunciamiento el 1 de mayo de 1823 contra Canterac por esa condena a los extranjeros. Más allá del discurso nacionalista y de reivindicación patriótica que construye la historia del Perú republicano, las batallas de Junín y Ayacucho a la vez son hazañas de los patriotas y errores tácticos de la defensa realista. Como comandante en jefe, Canterac fue responsable de la derrota de Junín, que se libró en presencia de Bolívar el 6 de agosto de 1824. Como jefe de Estado Mayor, contribuyó
en el fracaso de Ayacucho, en que el virrey La Serna fue hecho prisionero. Canterac firmó las capitulaciones, condenándose a ser un Ayacucho, nombre infamante para los españoles, como autor de la vergonzosa rendición después de 3 siglos de dominio imperial. Los oficiales perdedores salieron del Perú y llegaron a Francia, al puerto de Burdeos, en 2 grupos, el virrey La Serna con Valdés, Ferraz y Maroto, entre otros a bordo de la Ernestine, mientras Canterac regresó a la tierra de sus antepasados a bordo del Ternó, después de concertar una explicación provisoria de la derrota con los demás vencidos en Ayacucho. Desde Río de Janeiro, Canterac solicita ser recibido por el rey y cuenta los últimos meses de la guerra. Es la frase que tienen aquí a la vista o que tuvieron a la vista. Estábamos, escribe así Canterac al rey, y es un documento que está en Segovia. Estábamos siempre rodeados de puñales que agitaban manos invisibles, que cada momento amenazaban varias revoluciones promovidas por jefes y oficiales que parecían de nuestra confianza. Canterac tampoco olvida las penurias por las que pasaban los soldados rasos. Dice así: el vestuario del soldado se buscaba y tejía por la misma tropa del modo más económico, y el alimento, a pesar de parco, tenía que buscarse a grandes distancias. Al desembarcar en Francia, Canterac tuvo 2 prioridades: presentarse ante el rey para explicar lo sucedido y, por otro lado, en Francia, recibir la indemnización prevista para los emigrados. La administración francesa deseaba, por otro lado, saber qué había pasado. Un informe redactado en francés fue enviado desde Burdeos, desde la prefectura de Gironda a París, con las noticias comunicadas por el vicecónsul interino de España, que manifestó celo y, cito, afecto a los Borbones de Francia y España reinantes. Resulta sumamente interesante el amplio abanico de testimonios e interpretaciones. Quien acompañaba al secretario del prefecto y hacía las veces de traductor con los retornados era ese mismo vicecónsul, representante de la corona española. Ese vicecónsul entonces exculpa a La Serna, lo exculpa como víctima de los liberales, entre los cuales ubica a Valdés. Dice lo siguiente, estaba la cita antes: en circunstancias en que La Serna creyó útil manifestar su autoridad, lo detuvo el general Valdés, diciéndole: no se le prestará atención, usted es el virrey, es cierto, pero tiene que saber que si somos capaces de hacer virreyes, también sabemos derrocarlos. Obligado a obedecer los caprichos de sus subalternos, La Serna solo fue un instrumento que aquellos usaron a su antojo. Eso es la visión de lo que pasó por el vicecónsul español para el prefecto de Gironda. Valdés entonces es el genio del mal en esa lectura de la historia del Perú. Los derrotados, sigue el informe, los derrotados hubieran cantado cantos sediciosos al abandonar América, con excepción del general Maroto, quien retornaba a España con su mujer y sus 5 hijos, y terminó por amenazar de muerte a los demás pasajeros. Aquí una cita del informe del vicecónsul: durante la travesía, los españoles a bordo de la Ernestine hasta Río de Janeiro no dejaron de cantar contra el rey de España, ellos que eran los realistas, es el cual parece increíble o tendencioso. No dejaron de cantar contra el rey de España, los Borbones y el gobierno francés, la canción más ruin, en lo que tomaron parte el capitán, el cirujano de a bordo y varios otros individuos de la tripulación. Varias veces el general Maroto suplicó al virrey que interpusiera su autoridad para acallar esos cantos sediciosos y no obtuvo nada. A eso se suma, y con esto voy a terminar, porque es algo también
sorprendente. El relato que da el vicecónsul y que dice que oyó de los que llegaban en el barco, en la Ernestine, el relato de la batalla de Ayacucho, como una victoria debida a traiciones internas en el ejército del rey. A las 11 de la noche, en medio de las tinieblas más espesas, los generales dieron la orden de encender unas fogatas delante del campamento. Ejecutada la orden, el enemigo se dio prisa en disparar a las tropas realistas y las fogatas solo fueron apagadas cuando muchos soldados y 2 altos superiores resultaron muertos. Llego a mi conclusión sobre el destino de Canterac. Ese informe son como 5 follos muy interesantes, están en francés y lo que hice por primera vez, creo, es la traducción al español. El dossier del Archivo Militar de Segovia permite seguir los pasos del general Canterac. No proporciona, en cambio, ninguna información sobre los años 21-24. Pese a las órdenes que aparecen en ese dossier, pese a las órdenes de impedirle acercarse a la corte a Madrid por ser, cito, agente principal de la capitulación poco decorosa de las armas, Canterac llegó casi a Madrid, llegó a Alcobendas a finales de julio, un mes después de desembarcar en Burdeos, y denuncia en una carta la perversidad de sus enemigos ocultos. En vano, y a diferencia de Rodil, en vano solicita ser recibido por el rey, también solicita ser destinado a las provincias vascongadas, dice, por aquel temperamento más análogo a su salud que el de Castilla la Vieja, y para arreglo de sus intereses. Fue asignado al cuartel de Burgos. Al año siguiente su vida tomó otro rumbo. Fue autorizado por el Consejo de Guerra a casarse con la hija del intendente general de Valladolid, Manuela Domínguez, nacida en Ceuta, de 18 años y con quien tendría 5 hijos. Guillermo Miller, curiosamente, estuvo enterado de ese casamiento porque en las memorias de Miller aparece esa información, lo que muestra que siguieron en contacto los generales enemigos después de la guerra y después de Ayacucho. Canterac no recibió destino militar, a diferencia de Rodil, no tuvo ningún cargo a su medida hasta 1833, cuando fue nombrado primero comandante general de la Plaza de Gibraltar y luego capitán general de Castilla, y murió en el intento de sofocar un motín militar en enero de 1835. La viuda recibirá el título de condesa de Canterac y no escatimará esfuerzos para conseguir no solo una pensión de la corona, sino que también reclamará una indemnización por los años de servicio de José de Canterac en el Perú, indemnización que pide de 40,000 pesos y en cambio no se sabe si obtuvo esa indemnización, además de la pensión ya muy elevada que recibía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Tozán, por tan interesante presentación. Es ahora el turno del doctor Víctor Peralta Ruiz, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, quien nos presentará su trabajo titulado De Flora Tristán a Max Radiguet, los testimonios franceses sobre la política peruana en la primera mitad del siglo XIX. Sí, quería en primer lugar agradecer a Isabel Tozán la posibilidad de estar aquí y a la Biblioteca Nacional del Perú por este recinto tan magnífico en el que podemos conversar sobre nuestros temas. Mi ponencia fundamentalmente se centra en 2 personajes, uno Flora Tristán, que estuvo en Perú entre septiembre de 1833 y julio de 1834. Ella tenía apenas 31 años cuando vino por Perú, y sabemos todos que el motivo de su presencia fue fundamentalmente reclamar una herencia a la familia Tristán por ser ella hija de Mariano Tristán, el hermano de Pío Tristán.
Y en el caso de Max Radiguet, que es un poquito más desconocido seguramente su presencia en Perú, él estuvo presente a partir de una expedición, por participar en una expedición francesa que llegó en 1842 a Lima. La expedición francesa tenía por motivo explorar una nueva ruta entre América del Sur y Oceanía. Y Max Radiguet, todavía más joven, llegó con apenas 25 años a Lima. Cuando comenzó este tipo de estudio, vi que Jorge Basadre, en su iniciación de la República de 1929, señaló en una nota bibliográfica que tanto Flora Tristán como Max Radiguet eran estos viajeros turistas que habían dado los testimonios más importantes de la primera mitad del siglo XIX sobre la política peruana. Y creo que en cierto sentido el motivo de este trabajo es tratar de confirmar lo que dijo Basadre, pero a partir de, me parece, una circunstancia que veo en estos dos personajes, tanto Flora Tristán como Max Radiguet, que es el caso de ese tipo de cultura política, de representaciones, de imaginarios que trajeron de Francia, y en general también de su perspectiva europea, a Perú. Y cómo es que estos moldearon, a partir de esto, su interpretación de la política peruana. En el caso, voy a empezar por el caso de Flora Tristán, porque ella llega más temprano. Ella concretamente le sorprende cuando llega a Arequipa la revolución o la guerra civil de 1800, que se inicia en 1834 con el golpe de Estado del general Pedro Bermúdez contra el general Luis José de Orbegoso, y que en Arequipa se va a escenificar como una prolongación de esa guerra civil el 28 de enero de 1834, cuando se produce una especie de pronunciamiento del general Domingo Nieto, el general liberal, apoyando al general Orbegoso. Y cuando uno lee las peregrinaciones de una paria, se ve claramente cómo al principio Flora Tristán desconoce absolutamente la realidad peruana, no ha leído ningún tipo ni de documento, ni periódico, ni testimonio alguno sobre esta realidad. Y quienes van a formar su imaginario, su forma de entender la política peruana es la familia Tristán, ¿no? Es Pío Tristán, sus hijas, y especialmente un pariente de los Tristán, el que ella llama el primo Altaus, que es realmente un militar. Y entonces, a partir de este tipo de personajes, ella va moldeando en su diario personal, que escribe en las ocasiones que puede, pues su idea sobre Perú. Y una de sus ideas iniciales es que, como estos personajes, la familia Tristán en general son todos conservadores, pero viven en una Arequipa liberal y se tienen que sumar al movimiento revolucionario de Domingo Nieto, porque pues, si se oponen pues, van a ser encarcelados, ¿no? O se les va a quitar todas sus propiedades, de tal modo que ellos aparentemente están apoyando esa revolución, ese pronunciamiento liberal pro Orbegoso, pero en el fondo pues, piensan de otro modo. Y esto es lo que Flora Tristán va a plasmar en sus peregrinaciones de una paria en la parte peruana. Y una de estas cosas es precisamente cómo ella enfila contra los liberales. Ella, a pesar de que, como digo, ella está en un ambiente liberal revolucionario, ella enfila todos sus discursos contra Domingo Nieto, el que llama que es un holgazán, que es uno de los peores militares que ha visto en su trayectoria, y enfila contra el sacerdote Juan Gualberto Valdivia, al que considera una especie de fuché, o sea, un intrigante en el Perú. Y, por supuesto, a Orbegoso lo compara con uno de los peores generales, supuestamente napoleónicos que hubo, el general Murat. Entonces, ahí comienza a verse claramente cómo ella, influida por los Tristán, comienza a tratar mal a los liberales, sobre todo, por ejemplo, también a Luna Pizarro, al que llama ese loco que solamente le usa la violencia al estilo de Marat, ¿no? Y le llama el Marat peruano. Entonces, hay una especie ahí de conformación discursiva, ideológica de Flora Tristán, que va a ser un poco el entorno fundamental de su escrito, o sea, cómo va a escribir las peregrinaciones de una paria.
Y el otro aspecto que me parece fundamental ya en el caso de Flora Tristán es bueno, de cómo ella ve el desenvolvimiento de la política peruana, es la dicotomía entre republicanismo y absolutismo. Una de las cosas que a ella le sorprende es que el Perú, a pesar de ser una república, mantiene, según está viendo en el comportamiento de los revolucionarios liberales, esa especie de absolutismo como una especie de herencia colonial, ¿no? Y ella lo marca claramente bien allí en su relato. Sí, en Perú no hay republicanos, en Perú son todos absolutistas que tratan por todos los medios de imponer sus ideas, de imponer todo tipo de despropósitos, y en eso ella ve una actuación muy común tanto de los liberales como de los conservadores. Y el tercer aspecto que me parece fundamental dentro del pensamiento de Flora Tristán de esta época es ese fermento feminista que, bueno, Vargas Llosa, Francesca de Negri han destacado en ella, y que ella lo personifica en esa mujer que es Pancha Gamarra, la esposa del general Gamarra, a la que ella considera una especie que tienen elan napoleónico en su forma de actuar en defensa de del movimiento conservador que representa a su marido. Ella, de hecho, el general Gamarra aparece muy desdibujado frente a Pancha Gamarra. Ella considera que Pancha Gamarra es no solamente la ideóloga de lo que ha ocurrido con el golpe de Estado de Pedro Bermúdez, al que considera que es un títere de ella, sino también como dentro de la revolución que está allá en Arequipa, ella considera que Pancha Gamarra es como la estratega fundamental de la actuación, por ejemplo, del general San Román, que viene desde Puno para hacer sofocar este levantamiento liberal. De tal modo pues que tenemos en ese aspecto una forma de entender la política de Flora Tristán que contrasta absolutamente con cómo la historiografía más reciente, sobre todo hablo de los trabajos de Carmen McEvoy, pues nos plantean más bien desde otro punto de vista, absolutamente contrario a la idea de Flora Tristán, por ejemplo, la actuación de Domingo Nieto, de Valdivia, en general los llamados soldados de la República, todos liberales, ¿no? Entonces, dejo por aquí el primer caso de Flora Tristán y me concentro ahora en el de Max Radiguet, porque es un personaje que, en primer lugar, no es como Flora Tristán que escribe apuntes personales o un diario. Lo que fundamentalmente hace Max Radiguet es referirse a la política peruana desde tres perspectivas. Primero, una aproximación de sorpresa hacia el acontecimiento. Después, una reflexión, digamos, de curiosidad, de ver por qué ocurren estos acontecimientos. Y en tercer lugar, una reflexión final, meditada. Es decir, bajo estos tres pasos, lo que Radiguet hace es fundamentalmente escribir una especie de sociología de la política peruana, pero ya concretamente para los hechos que él va a percibir. Concretamente, los gobiernos efímeros de 1842 a 1845. Y en ese aspecto, uno de los elementos centrales que también va a diferenciarle de Flora Tristán es esa capacidad que tiene esa clarividencia que tiene a partir de la experiencia francesa o de la experiencia europea en general, considerar que la política se divide entre anarquía y despotismo. O sea, el republicanismo, el liberalismo, en fin, todo esto está supeditado a este tipo de forma de actuación de los hombres fuertes en la política. Y por eso que uno de los personajes que más trata dentro de su obra, que es el general Manuel Ignacio Vivanco, se convierte en el eje central de su discusión. Pues él plantea para la América española la necesidad de que realmente, para acabar con esa anarquía que se vive desde las independencias, se necesitan hombres fuertes. Él crea un personaje o concibe que el personaje más idóneo para que represente este tipo de ordenamiento de la política es el general Juan Manuel de Rosas en las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Entonces, él considera que el general Juan Manuel de Rosas es como el personaje clave sobre el cual tiene que manejarse toda la política latinoamericana. Y por eso compara a Rosas con Vivanco. Ahora bien, como señalo, él simplemente pues, no se remite a los aspectos, digamos, de acontecimientos o anecdóticos de la época. Él trata de analizar por todos los medios posibles, desde la historia, desde la reflexión, como digo, sociológica, incluso económica, qué es lo que pasa y por qué fracasa el general Vivanco. Y uno de los aspectos fundamentales de este tipo de su análisis es ver que Vivanco, por ejemplo, cometió el error de reducir el ejército, con lo cual uno de los aspectos fundamentales del clientelismo que debe tener un hombre fuerte, un déspota, que es rodearse de un ejército que garantice precisamente ese orden, pues Vivanco lo desperdicia. El otro aspecto fundamental que ve como defecto de Vivanco y que por eso no va a llegar al nivel de Rosas es el hecho de que gobierna pensando solamente en la opinión pública, que supuestamente en esa época le era favorable. De tal modo que Radiguet considera que este tipo de concepciones de un general que en hasta cierto sentido se acerca a la democracia, al sistema representativo a través del gobierno de la opinión pública, pues también que es un defecto. Que todo esto tiene que ser corregido. Más adelante, cuando ya se refiere a otros personajes como Ramón Castilla, Radiguet parece que abandona Perú en 1845 y no tiene ya más información, pues no le da al general Castilla un crédito como ese hombre fuerte que finalmente llegó a ser en el proceso de ordenamiento de la política peruana de la primera mitad del siglo XIX, por lo que quizás en este aspecto se resiente sus impresiones sobre Perú. En cambio, él sí estuvo en julio de 1844 en lo que se llama la Semana Magna de Lima, en el que surgió un personaje, el primer personaje de la política peruana civil, el Domingo Elías, el prefecto de Lima, que para él es un fantoche. O sea, no va a ser ningún tipo. Él va a estar presente en Lima durante las barricadas de julio de 1844 y va a ver cómo Elías realmente simplemente está usando ese tipo de acontecimiento para su propio lucimiento personal y pues posiblemente para ganar créditos para una futura candidatura presidencial, lo cual realmente así ocurrió. Pero creo que en ese aspecto pues también es cierto, Radiguet comete algunas inexactitudes a la hora de describir el acontecimiento. Especialmente creo que su error fundamental es no comparar la Semana Magna de 1844 con un acontecimiento francés que para quien también Flora Tristán era importante, que es la Revolución Parisina de 1830. Y cuando uno ya analiza contemporáneamente lo que ocurrió dentro de la Semana Magna de 1844, yo he escrito un artículo al respecto, es que sí, no tanto Elías, pero sí la población comenzó a través de los medios de comunicación, sobre todo el comercio y otros periódicos que le seguían en este tipo de oposición a Vivanco y a Echenique, sí hay una especie de lenguaje de la fraternidad que incluso claramente se recuerda de los acontecimientos parisinos de 1830. Y por eso creo que pues, en ese aspecto Max Radiguet es un poco también más, digamos, injusto con el tratamiento de algunos personajes. Quiero terminar entonces esta comunicación señalando que tanto Flora Tristán como Max Radiguet pues, cumplieron un papel clave para que se entendiera la política peruana
a partir de toda una serie de representaciones y de aspectos fundamentales que, como digo, no solamente se correspondían con la sociedad de donde provenían tanto Radiguet como Flora Tristán, sino también de la forma como ellos fueron alimentando su propio conformación ideológica y política a partir de testimonios que ellos recogían en Lima o en otras realidades en las que ellos ya estaban desarrollándose. Por ejemplo, en el caso de Radiguet, su texto, los recuerdos de la América Española de 1856, pues no solamente se refieren a Perú, la parte peruana fue extractada por Estuardo Núñez como Lima y la Sociedad Peruana y publicada aquí en la biblioteca, por la Biblioteca Nacional. Pero cuando uno lee también la parte boliviana, la parte argentina, la parte chilena de Radiguet, claramente ve cómo sus fuentes son muy ricas en ver cómo se recoge testimonios, tanto de civiles como militares y religiosos, para armar sus reflexiones. Y en ese aspecto, pues, creo que estamos ante la presencia de dos personajes que, como bien dijo Jorge Basadre, son claves para entender no solamente la política peruana, sino cómo representan estos viajeros franceses la política peruana dentro de su propia conformación o cultural y política en dicha época. Bueno, y con eso termino. Muchas gracias, Víctor. Bueno, yo debo felicitar a los 4 ponentes por sus muy interesantes presentaciones. No sé si alguien quisiera formular alguna pregunta o hacer algún comentario a alguno de los ponentes. Este es el momento. A ver, no sé cuál de los 4 ponentes desea contestar esa pregunta. O quizás si hay una segunda pregunta luego pueden... No, yo simplemente voy a decir que en el caso de Canterac no tiene por qué haber dejado ninguna semilla porque era un realista y siguió fiel a su ideología y nada más, ¿no? Sí, claro. Bueno, sobre el personaje que yo he venido a trabajar, es muy curioso que todas las fuentes señalen que no tuvo descendencia. Pero para mí es muy sugerente haber conocido amigos que trabajan en la RENIEC y que hayan al menos 16 personas en el Perú, incluida una suboficial de la policía que lleva el apellido de Rodil. Gracias. Bueno, quizás la respuesta se puede encontrar en que necesitamos no solo una fuente, que solo la fuente de los testimonios de los viajeros o de incluso memorias de militares que en esa época escribían y mucho sobre la realidad peruana. Es lo que se necesita fundamentalmente, más que encontrar la verdad, lo que diga cada uno, y si esa es la verdad, lo que se necesita más bien es relativizar todos esos testimonios, compararlos y contrastar la verosimilitud, más bien, de sus testimonios. ¿Hasta qué punto se contrastan o no con la propia realidad, ¿no? de la época? Y bueno, eso fundamentalmente. Yo fui formado de una manera en San Marcos, de una manera un poco, ¿cómo le podría explicar? Bajo lecturas bastante, por decirlo así, desde la teoría crítica, ¿ya? O sea, bastante marxistas. Entonces, cuando yo estudié a mi personaje, busqué desde esa tradición bajo la cual fui yo formado una explicación para el comportamiento de este personaje y no lo encontré. Más bien lo encontré en la acera del frente, en Max Weber. Entonces, Max Weber habla sobre los militares de antiguo régimen y cómo estos tienen una serie de cualidades y principios que lo van moldeando: la tradición, el respeto por el superior, la confianza en el rey, la honradez. Son valores que lo definen y por lo tanto le permiten modelar una conducta que puede variar de dos formas: o simple y llanamente usted va y firma un documento en el cual se rinde, o viceversa, o sea, resiste, como dijo Torrente sobre Rodil, hasta el último extremo, ¿no? Esa es la respuesta para un personaje que es de la primera mitad del siglo XIX, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Sí, doctor Bonilla, por favor. Sí, yo quisiera hacer un comentario al respecto, ¿no? Habría que evaluar qué tan realistas eran esos personajes, ya que post-independencia aparecen una serie de movimientos como los hermanos Pincherla en Chile, que son más ligados a una suerte de hombres a caballo que saqueaban en nombre del rey poblados chilenos. Entonces, habría que, y desde mi punto de vista, habría que revisitar esas fuentes del Archivo Departamental de Ayacucho para evaluar qué tan realistas eran, ya que la principal historiadora que habla sobre los ayacuchos tiene un famoso artículo donde dice, ¿no? Al día siguiente de la batalla de Ayacucho, veían los cadáveres tirados. ¿De dónde saca eso la señora? Yo no entiendo. Cuando usted lee las memorias de Sir Francis Burdett O'Connor, Francis Burdett O'Connor es el responsable militar y político encargado de recoger absolutamente todos los cuerpos en los campos de Ayacucho. Al menos 300 personas estuvieron recogiendo cuerpos, llevados a donde no lo sé porque las memorias no lo dicen, pero él estuvo encargado con 3 batallones de infantería para recoger todos no solamente los cuerpos, sino los pertrechos, que algunos dicen que no existen, pero cuando usted lee los paisajes peruanos de Ribagüero, él sí encuentra todavía en los campos de Ayacucho algunos restos de lo que fue dicha batalla. Habría que hacer quizás un proyecto de campos de batalla para poder ubicar qué cosa hay todavía en La Pampa y sacarnos de la cabeza esa idea de que no existió batalla. Esa idea es algo, lo digo desde el ámbito de las memorias militares, porque las he revisado, no en su totalidad, pero quizás en un 80% lo que es la etapa bolivariana, pero habría que hacer trabajos arqueológicos más serios para poder quitarnos esta idea, me parece, huamanguina, desde los 80 hasta la actualidad. Bueno, es un ejercicio contrafáctico el que usted está proponiendo y no sé cuál de los 4 ilustres ponentes se anima a reflexionar en torno a él. Parece que la doctora Tozán. Yo solo le voy a decir que el milagro del continente americano fue la implantación de las repúblicas, regímenes democráticos, no tanto, pero piense que en la Europa, en Europa en el mismo momento solo había monarquía o imperios, ¿no? También ese es un avance, al menos político del continente. El régimen republicano se impuso, exceptuando el caso de Brasil, nada más. Luego no nos vamos a meter a imaginar qué hubiera pasado, porque no es el papel de un historiador. Bueno, reitero mis felicitaciones a los 4 ponentes. Entonces damos por finalizado el debate de esta segunda mesa y reiniciamos el coloquio a las 2:30 de la tarde con la mesa 3 titulada Perú y Francia, de la prosperidad falaz al desastre de la guerra. Gracias.